Este video podría ser uno de mis videos más polémicos de mi canal, pero esto debe salir en la verdad, y la verdad, no estoy haciendo ni propaganda de la leyenda negra ni la leyenda rosa. Así que para la gente que no les guste que le explique un poco más de la verdad, vayan retirándose del video porque este video tendrá algunas cosas que los hispanistas les ofenderán. También quiero decirles de que esta información lo saqué por el canal Profeti, así que vayan a conocerlo y vean sus videos para así entender un poco más la información. Ahora sí, sin más lleno, comencemos con el video. Algo que debe valer la pena de mencionar, y sobre cuando Guinea Ecuatorial era una colonia española, la verdad la historia de Guinea Ecuatorial es algo confusa, porque primero se convirtió en un territorio investigado por los portugueses, luego fue regalado por los españoles, después fue muy abandonado, luego se convirtió parte del Virreinato de la Plata, y después se convertiría en la colonia que estaremos hablando. Si bien y desde 1959, había formado parte de España y convirtiéndose en una provincia más así como el Sahara español, lo cierto es que en un momento nunca fue así, y de hecho es una parte de la historia que hoy en día se debate. Pues resulta que antes de que fuera parte de España, era utilizado el territorio para los comercios de esclavos, y además, no se había descubierto como tal línea ecuatorial continental, solo algunas islas y la isla de Annobón, que es la más grande y la principal. Y sin embargo, intercambió el territorio España, pero esta última tenía olvidado el territorio. No había un establecimiento definida, algo que no pasaba lo mismo con los territorios de América y de Filipinas, por lo tanto no se podía comparar los territorios de América con Guinea Ecuatorial. Aparte cualquier potencia en aquella época podía pasar el territorio fácilmente, como si fuera su propia casa, algo que no ocurría con los territorios de América e incluso con Filipinas. E incluso, el territorio era tan olvidado que incluso España quiso vender otra vez los territorios, principalmente las islas que quedaron bajo de España, pero absolutamente nadie los quiso, por lo tanto se quedó en manos de España toda esa época. Guinea Ecuatorial sí formó parte del Virreinato de la Plata, sí. Pero igual estaba súper abandonado, aparte de que el Virreinato de la Plata, difícilmente encontrarás un mapa de este último junto con Guinea Ecuatorial. Si ya de por sí los mapas de los virreinatos ya son de por sí confusos, porque tienen territorios que algunos consideran que nunca las tuvo, en el caso del Virreinato de la Plata, esta se muestra que hasta incluso reclamaba territorios que nunca consiguió verdaderamente, como es el caso de Bolivia, y nunca se presenta el territorio guineano, y eso que era parte del virreinato. Esto siguió así hasta que España perdió los últimos territorios, las cuales serían Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunas islas de Oceanía, que España finalmente le puso interés en su antiguo territorio de África. Aunque, ya era algo tarde puesto de que el antiguo territorio que Guinea Ecuatorial tenía en ese entonces, era mucho más grande que hoy en día es, y empezarían finalmente a establecerse, trayendo personas católicas para llevar su religión en el territorio, y por las tierras ricas que tenía Guinea Ecuatorial, y empezaron a la plantación del cacao y el azúcar. Que si bien esos productos eran de otros lugares como en América, pero como ya había dicho, Guinea Ecuatorial era un excelente territorio para la tierra rica en nutrientes. Pero antes de que sucediera eso, los españoles trajeron otras personas de otros lugares de África, para así que trabajen en la plantación de productos como el cacao. Además, en la época colonial de este territorio, la mayoría de personas no tenían los mismos derechos como los españoles, y de hecho algunas personas que incluso viven en Guinea Ecuatorial, cuentan algunas experiencias que son algo perturbadoras. La colonia duró desde 1926 hasta 1959. Después de que pasaran un gran siglo de colonización, España le dio autonomía más a Guinea Ecuatorial, y lo llamaron hasta incluso como el territorio de España en África, que hasta este último, se convirtió finalmente en parte de España en los últimos años. Y sin embargo, ya sabemos de que los años 60, se independizó Guinea Ecuatorial, y así siguió la historia. Ahora las preguntas son las siguientes. ¿Por qué mucha gente no considera la Guinea Ecuatorial como una colonia que alguna vez fue parte de España?
porque la historia algunas veces se modifica, y eso hace que la información verdadera poco a poco se pierda. Como ejemplo sería los mapas de los virreinatos de La Plata, que ese último no hay una definición algo precisa sobre sus territorios. Y también, como ese término de colonización está mal visto por los hispanistas, no lo toman en cuenta. Además hay que contar que una época en la cual estaba en el Virreinato de La Plata, aunque como ya había dicho, no estaba unido con los territorios del Virreinato de La Plata, y de hecho este último nunca tuvo una oportunidad para quedarse con Guinea Ecuatorial, similar con el Virreinato de la Nueva España. La segunda razón, es por los hispanistas, que como muchos saben, estos güeyes dicen de que España nunca tuvo colonias, cuando hasta el Sahara Occidental fue considerado como colonia, no fue parte de España hasta cuando este último estaba en las últimas épocas del Sahara español, aunque ojo, esto solo sucedió en África, y no en otros continentes.